En el principio, creó Dios los cielos y la tierra, y he aquí que era bueno en gran manera. Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, a la tierra que te mostraré. Hola, sean bienvenidos a un nuevo estudio de la Biblia comentada en orden cronológico. Y hoy estaremos considerando algunas leyendas y mitos, principalmente la Mesopotamia. ¿Y por qué estaremos haciendo esto? Muy bien, porque por todo el mundo encontramos leyendas culturales y mitos que se parecen mucho a ciertos relatos de las Escrituras, como el relato de la creación, el relato de la caída y también el relato del diluvio. Pero además de leyendas y mitos transmitidos oralmente, arqueólogos descubrieron en el siglo XIX tablillas cuneiformes en el área de la Mesopotamia que relatan principalmente la historia de la creación y también la historia del diluvio, con muchas semejanzas a la Biblia, pero que son mucho más antiguas que el libro del Génesis. Un ejemplo es el sello mesopotámico de la tentación que tenemos en la pantalla. Él es datado del 2300 a.C. y se encuentra en el Museo Británico en Londres. Y este sello contiene la figura de una pareja sentada frente a un árbol, comiendo, aparentemente de su fruto, mientras por detrás del hombre y de la mujer está una serpiente observando el momento. Ahora, fíjense que a este sello le han atribuido la data de 2300 a.C. y Génesis fue escrito aproximadamente en el 1500 a.C. Así que estamos hablando de una diferencia de 800 años entre la historia de la caída relatada en el Génesis y este sello encontrado en Mesopotamia. Sin embargo, en lugar de utilizar estos descubrimientos como una confirmación de la credibilidad bíblica, muchos han intentado utilizar estos hallazgos arqueológicos como una razón para dudar la autoridad de la palabra de Dios. Y esto porque esos relatos son anteriores a Moisés, escritos antes del Pentateuco, y entonces por consecuencia anteriores al relato bíblico de la creación o de la caída que encontramos en el libro de Génesis. Y así, con esta supuesta anterioridad de las tablillas cuneiformes, junto con la semejanza también de la historia y la similitud en el lenguaje, algunos han llegado a la conclusión de que los relatos bíblicos son una derivación de leyendas sumerias, leyendas babilónicas o incluso egipcias anteriores a este relato, y que los primeros 11 capítulos de Génesis no pasan entonces un plagio de estos mitos, y que son en realidad una leyenda o una poesía utilizada muchas veces simplemente para refutar estos mismos mitos. Agora, esto pasa porque, en la actualidad, algunos buscan entender la Escritura a través de un enfoque de estudio comparativo. Y para eso buscan paralelismos en los textos y en la cultura como una forma de interpretar la Escritura. O sea, utilizan documentos externos para interpretar entonces la Escritura. Y interpretan entonces a la luz de estos, en lugar de comenzar con la Escritura para extender luz sobre los documentos externos. Pero siempre debemos recordar que la Biblia es la palabra inerrante e infalible de Dios, y que ella debería ser el medio para interpretarse a sí misma e interpretar también la evidencia, en lugar de que la evidencia interprete a la Escritura. Pues, aunque estos documentos tienen muchas similitudes con la historia bíblica, también hay muchas diferencias. Y es en medio de estas contradicciones que la historia bíblica irradia luz sobre su propia historia y sobre su auténtica autoridad. Pues solo ella,
possui esta lógica consistente sobre todos estes relatos. Assim que nos gostaria de hacer uma comparação entre o relato bíblico e 4 relatos mitológicos da Mesopotâmia, para poder, em primeiro lugar, ver as semelhanças e depois, finalmente, as diferenças. E os relatos, ou melhor, os 4 relatos mesopotâmicos da criação a considerar são a epopeia de Gilgamesh, bueno, como vemos neste livro, em el qual recomendo se querem conhecer melhor este épico. Também el Enuma Elish e el Atrahasis, estão aqui os dois. E finalmente também vamos a considerar a história de Adapa. Pero empecemos com a epopeia de Gilgamesh. Bueno, este mito sumério foi escrito aproximadamente em ano 2200 a.C. e é considerado a obra literária mais antiga do mundo. Foi registrado em cuneiforme e incluso tenho aqui uma réplica desta epopeia que pude adquirir em el Museu Britânico. Bueno, e quero mostrar-lhes como ela é. Se pode ver o registro de parte desta epopeia escrito então por toda esta réplica. Pero se algum dia visitam o Museu Britânico, então vocês podem ver o original. E tenho aqui esta foto do original para que vejam como quedou documentado este mito sumério, então, em cuneiforme. E o primeiro texto desta epopeia nos dá uma informação detalhada de um dos reis mais influentes da história da cidade de Uruk, de nome Gilgamesh. E curiosamente, em la lista real suméria, onde são registradas então as várias dinastias dos reis da Suméria, e que foi encontrada em ano 1922, que está gravada também em cuneiforme, e nesse prisma aí que vemos na pantalla. Então Gilgamesh aparece na lista dos reis sumérios como o 5º soberano da primeira dinastia de Uruk. Já é o primeiro nome que surge na lista, curiosamente é chamado de Alulin, que significa humanidade, e que provém da mesma raiz que significa Adapa, e que se dão conta é muito parecido com Adão. E segundo a leyenda, estes reis viviam miles de anos, 12.000 anos, 36.000 anos, 43.000 anos, pero em la línea corriente del prisma há algo que interrompe essa sequência. E sabem que é? El dilúvio. E nesta linha podemos ler: E então vino el dilúvio e cobriu la tierra. E o curioso é que, ao continuar com a sequência, depois desta interrupção, a idade dos homens cai abruptamente. Se antes viviam miles de anos, o primeiro rei que surge depois do dilúvio viveu, segundo esta lista, 960 anos. E os seguintes passaram a viver aún menos, tal como se nos diz na Bíblia. A cronologia bíblica em Gênesis 5 é interrompida por um dilúvio, e depois disto, os homens passaram a viver menos anos. Interessante, não? Pero, e de que trata esta epopeia? A epopeia de Gilgamesh em concreto. Bueno, esta leyenda suméria cuenta que os cidadãos da cidade de Uruk, viendo-se oprimidos e tiranizados entonces por el grande Gilgamesh, quien era, según la leyenda, 2/3 Dios e 1/3 humano, pediram ajuda aos deuses para libertar-los entonces de Gilgamesh. E eles entonces, os deuses se reuniram todos e convocaram a diosa Aruru, que também havia criado a Gilgamesh, para que pudiera criar alguém que compita com Gilgamesh. E respondiendo ao llamado, entonces ella agarrou um pedaço de arcilla, e aqui temos uma representação da criação do homem, e criou a um personagem chamado de Enkidu. E este Enkidu quedou vivendo em um bosque montanhoso, com animais, algo como um jardim durante algum tempo. E aqui temos uma representação do jardim de Edén. E ele não tinha qualquer contacto com o mundo exterior e com a maldade também. Pero um dia, um caçador que se acercou a este jardim buscando animais, ele viu Enkidu a lo lejos. E ele quedou surpreendido por seu tamanho. Ele era enorme, tal como Gilgamesh. E pensou que ele poderia vencer a Gilgamesh. E então se livrar a cidade de Uruk da opressão deste. Então o padre deste caçador lhe dijo a seu filho para que buscara a ramera Shamhat para poder seduzir e tentar a Enkidu. E aqui teremos uma representação da tentação de Satanás.
y de esa manera atraerlo para la batalla con Gilgamesh. Y entonces la ramera Shamhat aceptó el reto y fue al jardín con el propósito de envolver a Enkidu en relaciones sexuales que, según cuenta la leyenda, duraron 6 días y 7 noches. Pero después de ese periodo, cuando Enkidu dirige su vista a los animales del jardín, él ahora se da cuenta que ellos huyen asustados, que ellos están huyendo de su presencia. Enkidu había profanado su cuerpo que era puro, y eso trajo consecuencias. Y aquí podríamos encontrar un símbolo de la caída del hombre. Pero, aunque Enkidu estuviera debilitado, él ahora tenía razón y amplios conocimientos. O sea, el simbolismo del resultado de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y en este momento, la ramera Shamhat le dice a Enkidu: existe alguien igualmente poderoso que tú, en la ciudad de Uruk. Y ya que vas a salir del jardín, del bosque, entonces ¿por qué no seres el más poderoso del planeta? Y claro, Enkidu, como se veía tan poderoso, entonces él quería vencer a Gilgamesh para poder demostrar toda su fuerza. Así que decide ponerse a camino de Uruk para combater con Gilgamesh. Y cuando se encuentran estos dos poderosos, estos seres tremendos, eles entran en una batalla que después es ganada por Gilgamesh. Pero después de esto, ellos se convierten en los mejores amigos. Y juntos deciden hacer un largo viaje en busca de aventuras, en cual se enfrentan con animales fantásticos, con animales muy peligrosos. Pero cuando ellos desafían a la diosa Ishtar, los dioses castigan a Enkidu con una enfermedad tan grave que hace con que éste muera. Y eso afectó tremendamente a Gilgamesh. Su gran amigo había muerto. Y Gilgamesh ahora cae en la realidad de que es mortal y queda con miedo tremendo a la muerte. Y es justamente por el miedo a la muerte que Gilgamesh se propone ahora encontrar la inmortalidad. Y para eso parte de Uruk, para recorrer la tierra en busca de Utnapishti, un hombre que logró convertirse en inmortal. Y después de varias aventuras y de haber cruzado las aguas de la muerte, entonces Gilgamesh encuentra finalmente a Utnapishti y le pregunta cómo logró alcanzar la vida eterna. Y esto explica que logró sobrevivir al diluvio. Y aquí tenemos entonces la historia del diluvio, y Utnapishti sería una representación de Noé. Y entonces, ¿cómo consiguió sobrevivir? Los dioses le concederam la inmortalidad. Pero infelizmente para Gilgamesh, esse dom só foi concedido uma sola vez, pois tampouco haveria um segundo dilúvio. E Utnapishti le cuenta del deseo de los dioses por inundar el mundo, porque não podiam dormir com el escândalo de la humanidad. Pero que Ea, el dios de la sabiduría, advirtió a Utnapishti em sueños que convertera su casa em um barco, que tomara semilla de todos los seres vivientes e le dijera a la gente que él estaba construyendo un barco para escapar de la ira del dios Enlil. Y Utnapishti entonces construyó el barco en 7 días y tomó a su familia, parientes, a criaturas tanto salvajes como domesticadas y a todos los artesanos. Y durante 6 días y 6 noches el diluvio abrumó el mundo, pero en el 7º día se calmó. El barco descansó en el monte Nisir, e Utnapishti enviou uma paloma, luego uma golondrina e finalmente um cuervo. E aqui também podemos ver as semelhanças com o relato do dilúvio de Gênesis. E quando o cuervo não regressou, então Utnapishti hizo um sacrifício, assim como Noé também hizo um sacrifício quando saiu da arca. Pero en este de Utnapishti, os dioses agora se reúnem como moscas por el hambre que tinham, pois já não tinham al hombre para produzir comida para eles, então estavam com muita hambre. Pero lo cierto es que Gilgamesh quedó muy decepcionado, pues no conseguiría alcanzar la eternidad. Sin embargo, al ver la tristeza de Gilgamesh, ahora la esposa de Utnapishti le pide a su esposo que, como consuelo por su viaje, que le diga a Gilgamesh donde localizarla en las profundezas del mar, una planta que tiene la propiedad de rejuvenecer. Y aquí entonces tenemos una representación del fruto del árbol de la vida. E Gilgamesh, claro, se decide a ir a buscarla. Efectivamente,
consiga encontrar essa planta. Pero mientras está de regreso a Uruk, decide bañarse e para isso deixou então a planta a um lado e infelizmente para Gilgamesh, uma serpiente se acerca e rouba esta planta que lhe concedia juventude eterna. E aqui podemos também encontrar a representação da serpiente de Edén, que rouba a possibilidade do homem de comer do fruto do árbol da vida e de viver para sempre. E tristemente a história termina com Gilgamesh a regressar a Uruk, pero sem lograr alcançar seus objetivos. Pero las similitudes de estos mitos con la caída del hombre no se quedan solamente en la epopeya de Gilgamesh. El relato babilónico de Adapa también nos cuenta una historia semejante. Y en este mito el dios Ea, quien era el dios del océano, del agua dulce y de la sabiduría, crió a Adapa con sabiduría, pero mortal. Y Adapa fue así el primero de los sabios semidivinos y consejero de los primeros reyes antediluvianos. Además, ele serviu como sacerdote en el templo de Ea, en Eridu. E curioso que tanto Eridu como Edén procedem da mesma raiz em conjunto com o sumério Edin ou Edenu, que também significa paraíso. E agora chamado ao paraíso por Anu, Deus do cielo, por haver realizado as senhas dignas, então Adapa recebeu de Ea instrucções preparatórias de como se devia comportar em la corte dos deuses. E então ele dijo que ele deveria mostrar reverência aos guardianes de Anu, chamados de Anunnakis, palavra que é semelhante ao término Anakim, ou gigantes que surgem na Bíblia, e que não deveria comer ou beber do que Anu lhe ofereciera, pois isso lhe traeria sua morte. Pero isso era solamente um engano del Deus Ea, pues solamente ele não queria que Adapa se convirtiera em um dos deuses. Pero Adapa agradou tanto a los deuses que Anu decidiu recompensá-lo com o dom da imortalidade. Pero para isso, ele teria que comer del pão da vida e beber del água da vida. E seguindo o conselho de Ea, Adapa preferiu não hacerlo. E então Anu lo enviou de volta para a terra sem imortalidade, o que consequentemente trajo enfermidades para a humanidade. E que semelhanças encontramos entre este relato e o relato da Bíblia? Muito bem, nós aqui neste quadro poderemos encontrar várias diferenças. De la mesma maneira que Adán, Adapa, nome que em sua raiz é muito semelhante a Adán, foi considerado o primeiro homem e o representante do Criador. Assim como Adán, que deveria cuidar de um jardim que representava o templo de Deus, sendo de Adán um sacerdote. Também Adapa era um sacerdote em el santuário de Ea. Assim como havia um árvore da vida em el jardim cujo fruto concedia a imortalidade a Adán e a sua esposa, a Adapa lhe foi oferecida o pão e a água de vida para que fuera imortal. Também assim como Eva foi enganada por la serpiente para perder a imortalidade, também Adapa, por meio de Ea, foi enganado, terminando com a expulsão de ambos de um determinado lugar para depois experimentar a morte como mortales del lado de fora del local sagrado que se encontravam. Para Adão e Eva, isto implicava estar fora do santuário del Jardim del Edén, local da presença de Deus, e para Adapa, estar fora da corte celestial de Anu, para o reino da terra. E na parte do texto que sigue, aunque esté fragmentado, se entende que Anu castiga a Ea por seu engano, tal como Deus castiga a serpiente, ou seja, Satanás, por seu engano. Muito bem, passemos agora a outro relato mitológico, el Enuma Elish, e este relato babilônico da criação, que nos é contado curiosamente através de 7 tablilhas cuneiformes, tal como o relato bíblico da criação se dá em 7 dias, afirma que o universo é eterno e que sempre ha existido na forma de um caos aquoso. Ou seja, se em Gênesis Deus cria os céus e a terra de la nada, como sem forma e vazios, e nel Enuma Elish, ele sem forma e vazio sempre ha existido.
Y en este causa acuoso y en esas aguas primordiales que encontramos los primeros seres que personifican entonces las fuerzas de la naturaleza. El dios Apsu, que personifica las aguas dulces, y la diosa Tiamat, que personifica las aguas saladas. Y los dos engendran una familia de dioses: Mumu, Lamu, Lahamu, Anshar, Kisar, Kaká y Kingu. Después, Anshar y Kisar engendrarían a Anu. Anu, a su vez, engendraría a Ea, que también es conocido como Nodimud o Enki, eso dependiendo del mito mesopotámico. Pero algunos de estos nuevos dioses, con sus gritos y sus danzas, comenzaron a causar disgusto a los primeros dioses, pero especialmente a Apsu. Y entonces Apsu planeó acabar con estos dioses. Y animado por su asesor Mumu y su hijo también, que era asesor y era hijo, decidió llevar a cabo su funesto plan. Pero la resolución de Apsu llegó a los oídos de los otros dioses, quienes se llenaron entonces de espanto. Y ella, entonces, mediante un encanto, hizo dormir ahora a Apsu y lo mata, haciendo prisionero también a su asesor Mumu. Y luego, sobre el cadáver de Apsu, fundó su propio palacio, y es en este palacio que ella y su esposa Damkina concebieron entonces a Marduk. Pero pasado un tiempo, Tiamat, resentida por la muerte de su esposo y incitada por algunos de los dioses, entonces decide ahora tomar venganza por la muerte de su Apsu. Entonces preparó un pequeño pero muy temible ejército para acabar con los dioses rebeldes. Además tomó como esposa a su hijo Kingu y lo encomendó a la dirección de este ejército. Y los otros dioses, ahora al enterarse del plan de Tiamat, decidieron atacarla en primer lugar. Pero todos los dioses que se acercaban a Tiamat para matarla, ellos oían con miedo de su fuerza y de todo su poder. Hasta que finalmente le piden a Marduk que alegremente acepta la misión de ir a matar a Tiamat. Y él se prepara para la batalla con su carro de guerra, que era tirado por 4 caballos y que tinha nombres muy graciosos. Era el destructor, el cruel, el pisoteador y el volador. Y fue entonces al encuentro ahora de Tiamat, logrando matarla y llevando prisionero a su consejero Kingu. Después de esto, entonces Marduk inicia una obra de creación, y todo con el cadáver de Tiamat. Primero separa su cadáver en 2 partes, y puso una de las mitades en el cielo y otra abajo, o sea, creó los cielos y la tierra. Asimismo también creó el sol, las nubes, y a partir de cierta espuma procedente de Tiamat, porque al abrir a Tiamat había agua salgada, entonces él ahora cría los océanos. De los ojos brotaron, según cuenta la leyenda, los ríos Tigres y Éufrates. Y también con el cuerpo inerte de Tiamat, Marduk siguió formando las montañas, los ríos, y el resto del mundo. Y después de eso, Marduk es entonces proclamado como el dios superior. Y para celebrar, comunica a su padre Ea un nuevo plan. Crear un nuevo ser al que llamaría hombre para servir a los dioses, pues a estos no les gustaba para nada trabajar. Y entonces para esto, un dios tendría que ser sacrificado, para poder utilizarse entonces su sangre en la creación del hombre. Así que trajeron el antiguo consejero, esposo de Tiamat, llamado Kingu, y le dieron muerte. Y de su sangre el dios Lea entonces creó el hombre, siendo después asignado a todos los hombres el servicio a los dioses para que estos pudieran entonces descansar. Y terminada la creación del hombre, los Anunnaki, que eran los dioses hijos de Anu, decidieron levantar un santuario de gran renombre en honor a Marduk, y para eso construyen entonces la ciudad de Babilonia, donde la primera obra fue la construcción del templo de Marduk, el santuario Esagria. Y terminadas las obras, entonces Marduk ahora reunió a todos los dioses, hizo un banquete en el templo de Marduk, donde él proclamó: esta es Babilonia, vuestra morada asignada. Complaceos aquí, sentaos con alegría. Bueno, y en este cuadro se pueden ver algunas de las semejanzas existentes entre el Enuma Elish y la Biblia. Y si quieren más tarde pueden parar el video para analizar al detalle esas semejanzas, porque ahora no vamos a tener mucho tiempo.
Así que sigamos con la última leyenda, la historia de Atrahasis, quien es el protagonista del poema que lleva su nombre. Pero el relato de esta leyenda empieza mucho antes de que Atrahasis entre en escena, incluso antes de que el hombre fuera pensado y creado. En tiempos en que los dioses menores, llamados Igigi, tenían que drenar los canales, tenían que cavar zanjas y hacer todo el trabajo pesado. Pero después de 3.600 años de trabajo, esos dioses finalmente comienzan a quejarse y deciden declarar huelga, quemando entonces sus instrumentos de trabajo. Ya no queremos trabajar más. Y con eso los grandes dioses se reúnen para analizar entonces esta situación. Y se dan cuenta que el trabajo de los dioses inferiores es en realidad demasiado pesado. Y deciden tomar entonces a un dios, matarlo y criar a la humanidad para que trabaje para ellos. Para eso, entonces ellos mezclan la carne y la sangre de un dios con arcilla, y de seguida todo el conjunto de dioses escupen saliva sobre esta mezcla. Y cuando la mezcla estaba finalmente terminada, entonces Enki, el dios Enki, la divide en 14 pedazos, 7 para la derecha y 7 para la izquierda. De los 7 de la derecha se hicieron machos y de los 7 de la izquierda, hembras. Y al principio la solución de los dioses con sus dificultades iba muy bien. Los hombres hacen nuevos picos, nuevas asadas y cavan canales más grandes para alimentarse tanto a ellos como a los dioses. Pero después de 1200 años, la población se ha reproducido tanto que su ruido empieza a molestar tanto a los dioses que los pobrecitos ya ni siquiera consiguen dormir y por eso deciden hacer caer una plaga sobre los humanos que habían creado. Y es en esta ocasión que entra entonces en escena el héroe Atrahasis. Es él quien, a través de su sabiduría, apela al dios Enki que le ayude. Y Enki le aconseja ofrecer sacrificios al dios de la plaga para terminar con esa plaga. Lo que realmente sucede. Y después de otros 1200 años, la humanidad nuevamente se ha multiplicado, al punto de que se violan nuevamente las ordenanzas de Enlil acerca del ruido. Y esta vez Enlil decide enviar una sequía para reducir el número de habitantes y conseguir que Adad, el dios de las lluvias y los truenos, contenga entonces las lluvias. Pero una vez más, Atrahasis apela a Enki. Y otra vez él le aconseja concentrar la adoración y sacrificios en el dios responsable. Y en este caso, el dios de las lluvias y el dios de los truenos. Y ahora Adad se siente como que avergonzado y entonces libera su lluvia para que se consiga producir alimentos una vez más. Pero después otros 1200 años pasan y el ruido ahora se hace enorme. Los pobres dioses no lograban descansar o dormir. Y entonces esta vez Enlil quiere asegurarse de que ningún dios pueda debilitar su resolución. Y entonces declaran un embargo general de los regalos de toda la naturaleza. Anu y Adad debían guardar el cielo, Enlil la tierra, y Enki las aguas, para que ningún medio de alimentación alcance a la raza humana. Pero nuevamente Enki frustra el plan de hambre completa y libera grandes cantidades de pescado para alimentar a la gente hambrienta. Y ahora Enlil se pone furioso con Enki y convencido de borrar a la humanidad de la faz de la tierra, bueno, él entonces ahora decide crear una inundación para destruir toda la humanidad. Pero Enki se dirige a Atrahasis, que para sorpresa nuestra todavía está vivo después de miles y miles de años, para advertirle de esta inundación inminente. Y le dice que desarme su casa y que construya un barco completamente cerrado, donde ni siquiera el sol pudiera entrar. Que tuviera entonces unas cubiertas superiores y inferiores y que fuera muy fuerte. Y que el barco también tendría que llevar animales y también a su familia. Y bueno, esta construcción tardó 7 días. Y después de 7 días y 7 noches de lluvia también, el diluvio termina. Atrahasis desembarca y ofrece entonces ahora un sacrificio. Y nuevamente los dioses, llenos de hambre, entonces empiezan a oler esta fragancia y vuelan sobre el ofrecimiento, pues estaban llenos de hambre, porque no había nadie que trabajaba para ellos. Y entonces empiezan a comer esa comida. Y al terminar esa historia, la diosa Nintu
hizo un collar de la piedra lapislázuli para nunca olvidar el diluvio. Y esto podemos ver cómo se asemeja entonces al relato del arco-íris, porque esas son piedras de muchos colores. Y bueno, aquí tenemos entonces un resumen de las 4 leyendas más conocidas, de las cuales se dice que el Génesis plagió. Y esto básicamente porque fueron escritas antes del Génesis y porque se encuentran varias semejanzas con la historia bíblica en ellas. Y una cosa es cierta. Es verdad que cuando Moisés empieza a escribir el Pentateuco, ya estos mitos existían. Y además de eso, es verdad que tienen varias semejanzas. Son incluso conocidas las ligaciones de los patriarcas hebreos con la Mesopotamia. Y juntando esto, la difusión de la literatura cuneiforme en el siglo XV a.C., altura en que se escribió el Pentateuco, hace que sea improbable que el escritor del Génesis fuera completamente ignorante sobre estos mitos. Pero, ¿será entonces que esto prueba que Génesis 1 al 11, capítulos 1 al 11, es un plagio de antiguos mitos mesopotámicos? Bueno, lo primero que nos gustaría decir es que las personas que abogan que existen muchas semejanzas entre los relatos mesopotámicos y también el relato bíblico, es que ellos olvidan de hablar de las diferencias que existen entre ellos también. Y aquí en el siguiente cuadro nosotros podemos ver algunas de ellas. Por ejemplo, si vamos a hablar solamente sobre el diluvio, vea las diferencias existentes entre los relatos mesopotámicos y bíblicos. Ahora no vamos a leerlo por motivos de tiempo, pero ahí en casa usted después puede parar más tarde el video y leer con atención las muchas diferencias existentes entre ellos. ¿Y qué nos dice entonces el hecho de existirem tantas semejanzas? Porque como vimos anteriormente, ellas existen, pero también tantas diferencias entre esos dos relatos, la mesopotámica y la Biblia. Bueno, yo entiendo que esto nos indica que se debe hacer un abordaje contextual al analizar el asunto, teniendo el cuidado de no caer en el error de la paralelomanía o entonces la paralelofobia. ¿Y cuál sería la diferencia entre la paralelomanía y la paralelofobia? Bueno, la paralelomanía es cuando se ve semejanza en todo. Muchos analizan la epopeia de Gilgamesh o el Enuma Elish y en todo ven semejanzas con la Biblia. Y esto no es verdad. Por lo tanto, es importante no estar solamente enfocado en las coincidencias, pero también en las divergencias que existen entonces entre estos relatos. Ya en la paralelofobia, encontramos las personas que dicen que no existe cualquier tipo de semejanza entre esos dos relatos, la Mesopotamia y de la Biblia. Que no existe nada igual, que todo es una gran coincidencia. Pero bueno, eso tampoco podemos decir que es verdad, pues, como vimos, existen varias semejanzas. Es caso para decir que existen muchas coincidencias para ser una mera coincidencia. Y en este comentario bíblico escrito por Gordon Wenham al Génesis, titulado World Biblical Commentary, tenemos una cita muy interesante donde él dice: el trasfondo del Génesis y el Antiguo Oriente se centra en cuestiones distintas de las que ocupan a los lectores modernos. Afirma la unidad de Dios frente al politeísmo, su justicia frente a sus caprichos, su poder frente a su impotencia, su preocupación por la humanidad frente a su explotación de la misma. Mientras que Mesopotamia defiende la sabiduría del hombre primitivo, el relato del Génesis presenta su pecado y desobediencia. En todos estos casos, no hay pruebas del más simple préstamo literario por parte del escritor hebreo. Resumiendo, el libro del Génesis tiene una manera de tratar la historia en la que, en primer lugar, se enfoca en la unidad de Dios en contra del politeísmo que encontramos en esos textos del Antiguo Oriente Medio. Además, también retrata la justicia y la bondad de Dios en lugar de sus caprichos. ¿Se acuerdan que en algunos de esos relatos el diluvio vino porque el ser humano empezó a hacer mucho ruido, lo que incomodó el sueño
de los dioses. Y entonces ellos ahora se irritaron mucho por el ruido que ellos hacían mientras trabajaban para ellos mismos, y entonces deciden enviar el diluvio para entonces matarlos y destruirlos. Pero en la Biblia no fue así. El diluvio vino debido al pecado del hombre, y no porque Dios se enojó por el ruido que los hombres hacían al trabajar para él. Es muy distinto. Pero como dice Gordon Wenham en este comentario al Génesis, él dice que Génesis presenta un Dios que se preocupa por la humanidad, y no uno que se deleita con la explotación de ella, haciéndolo trabajar para poder dormir y vivir una vida de ociosidad. No, es completamente diferente. Y me gustaría darles a conocer también este libro, titulado Ancient Orient and Old Testament, escrito por Kenneth Kitchen, que es una obra de referencia para todos aquellos que desean conocer más sobre la historia del Antiguo Oriente Medio y su relación con la Biblia. Es muy interesante. Y él dijo algo muy interesante en este libro. La suposición común de que este relato bíblico es simplemente una versión simplificada de las leyendas babilónicas es un sofisma en su base metodológica. En el Antiguo Oriente Próximo, la norma es que los relatos y las tradiciones pueden surgir por adición o adorno en la elaboración de leyendas, pero no lo contrario. En el Antiguo Oriente, las leyendas no se simplificaban hasta convertirse en pseudohistorias, como se ha sugerido para el Génesis. ¿Qué nos dice entonces este comentario de Kenneth Kitchen en esta cita que leemos? Que la regla usada en el Antiguo Oriente Medio era que los relatos de algo ya escrito anteriormente podrían surgir en la elaboración de leyendas o de mitos, pero no el contrario. Y que además, al crear un texto derivado de un original, siempre se le acrescentaba algo. O sea, el texto original siempre era más simplificado. Já el derivado o plagiado era más complejo y más embelezado. Pero cuando nosotros comparamos el Génesis con esas literaturas, nosotros nos damos cuenta precisamente de lo contrario. Ellas son más embelezadas, más poéticas, y el Génesis es más resumido. Entonces lo que Kenneth Kitchen afirma es que eso por sí solo es una prueba de que Génesis no plagió esos mitos, porque si el Génesis fuera una copia plagiada de estos mitos sumerios y mitos babilónicos, entonces él debería ser mucho más complejo, mucho más poético, fantástico y con una riqueza de detalles mucho mayor que cualquier de estos mitos. Pues el Génesis fue escrito mucho tiempo después de ellos. Pero no es eso que vemos. El Génesis, aunque escrito después de estos mitos, es resumido y sintético. Lo que nos comprueba entonces que según el género literario utilizado en el Antiguo Oriente Medio, es imposible que el Génesis sea un plagio de estos mitos sumerios. Además de eso, aunque existan semejanzas entre los relatos mesopotámicos y también el relato bíblico, bueno, existen muchas más diferencias. Por ejemplo, en el Génesis, la creación no fue consumada a través de materia divina preexistente, como la sangre, el esperma o la saliva de un dios, tal como se verifica en los mitos egipcios, sumerios y babilónicos. En la Biblia existe también un solo Dios. Es un relato monoteísta, al contrario de todos los demás relatos, que son caracterizados por ser paganos y politeístas. También en la Biblia la materia no es eterna, no es preexistente, que no da origen a los dioses, como estos mitos afirman. Por el contrario, la Biblia enseña que Dios es eterno y es Él quien da origen a toda la materia. En las Sagradas Escrituras, la creación tampoco resulta de una batalla entre dioses, como en el caso del relato de la creación egipcio, donde el dios Sol Ra lucha contra el dios Océano Num, o el relato babilónico del Enuma Elish, donde Marduk, el dios del orden, lucha y vence a Tiamat, la serpiente divina, y empieza su obra de creación, entonces con su cadáver. Eso no pasa con el Dios del Génesis, el cual no ha creado agua, montañas o vegetación a través de la materia de otra persona o de otro Dios. El Dios de la Biblia creó todo ex nihilo,
o sea, a través de la nada y a través de su palabra. Y en esos mitos, los dioses y los hombres son violentos, son mentirosos, son traicioneros y son asesinos. Pero en la Biblia Dios es un Dios de amor y el hombre fue criado sin pecado. Y también, al contrario de los mitos del antiguo Oriente Medio, que describen dioses que han creado los humanos para su propio beneficio y para que trabajen para ellos, la historia bíblica de la creación relata un Dios que crea la humanidad para el gozo y para la felicidad de ella misma, donde el hombre es visto como un mayordomo y que tiene el dominio sobre todos los animales y sobre todas las plantas. Y también, al contrario de los mitos mesopotámicos, en los cuales el descanso es un beneficio que los dioses gozan por el trabajo por el trabajo de los humanos, la Biblia menciona el día sábado como un regalo de Dios para la humanidad, para su propio descanso. Por lo tanto, lo que podemos constatar es que el relato de Génesis corrige y desafía implícitamente las afirmaciones de estos mitos antiguos de la creación. Y esto lo hace al afirmar la unidad y la soberanía de Dios, al describir los cuerpos celestes y las criaturas del gran mar como su creación, y al presentar a los seres humanos como sus mayordomos y verdaderamente portadores de su imagen, en vez de una creación tardía, nacida de la necesidad o del ocio divino. Así que, fundamentalmente y resumidamente, el hecho de existirem tantas diferencias entre los relatos mesopotámicos y bíblicos se debe a que los dioses de los mitos mesopotámicos fueron criados por el hombre y a imagen y semejanza del mismo. Por eso es que esos dioses son caprichosos, airados, capaces de matar por banalidades como la irritación del ruido o falta de sueño. O sea, fueron criados por hombres y por eso tienen sus características. Ya en la Biblia, es Dios quien crea al hombre a su imagen y semejanza, y no al revés. Y por eso es que Adán y Eva, antes de la caída, son caracterizados como seres santos, puros y perfectos. Pero aún así, una cosa es cierta, existen varias semejanzas entre los relatos, y no podemos negar lo que está delante de nosotros. Así que, ¿cómo podemos explicar esto? ¿Será que son mera coincidencia? Claro que no. Además de eso, debemos también cuestionarnos, ¿quién copió de quién? ¿Los hebreos, las culturas paganas, o las culturas paganas de los hebreos? Bueno, como es lógico, esta última opción es improbable, pues los mitos mesopotámicos son anteriores al Génesis haberse escrito. Pero entonces, ¿cómo podríamos contestar estas dos preguntas? ¿Son las semejanzas pura coincidencia? ¿Y quién copió de quién? Bueno, lo más probable es que estos relatos de la creación y del diluvio, tanto en los mitos paganos como en la Biblia, surjan de un solo relato. O sea, todos ellos surgieron a través de una memoria universal. Todos fueron transmitidos oralmente desde Adán hasta los hijos de Noé, los cuales después también transmitieron a sus descendientes. Pero en esta transmisión, las personas que se convirtieron al paganismo y dejaron de adorar al Dios verdadero, entonces ellos empezaron a modificar el relato contado por Adán y Eva, muchas veces para beneficio propio y otras por una inspiración satánica que quería destruir la verdad. Porque incluso el hecho de que estos documentos pudieron haber sido escritos hasta 800 años antes de que Moisés escribiera el relato del Génesis, no significa automáticamente que el relato de Génesis fue derivado de estos registros. Y esto porque Moisés, al escribir el Pentateuco, también lo hace con el objetivo de separarse de los mitos mesopotámicos y a la vez entonces afirmar la independencia de su inspiración, que no se basa en ninguno de estos mitos, sino más bien en el único Dios verdadero. Así que lo más probable es que Moisés era consciente de todos los relatos de la creación existentes en sus días
Y Génesis 1 es justamente una declaración deliberada de la visión hebrea de la creación contra estos mitos ya citados. Es como si fuera un repudio a esos mitos y una advertencia de la demonización que se encontraba en ellos. Fíjense lo que dijo James Gibson en cuanto a esto en este libro que se llama Fe y Ciencia. Es una cita muy interesante. A decir verdad, algunos eruditos han notado que el autor del Génesis estaba desafiando intencionalmente las versiones mesopotámicas, presentando un relato polémico. Es decir, el autor del Génesis estaba en desacuerdo con la versión mesopotámica de la creación y por su parte aportaba la versión correcta sobre cómo se había originado todo. Así que los cristianos no deben sorprenderse de que grupos étnicos por todo el mundo tengan sus propios relatos de la creación, sus propios relatos de la caída o del diluvio, relatos sobre hombres de grandes edades, incluso sobre la Torre de Babel. Porque estos relatos solo nos dicen que hubo una altura en que la gente tuvo el mismo registro o fue testigo de un acontecimiento común que fue transmitido entonces por una generación que se congregó en el mismo lugar y al mismo tiempo en un determinado momento de la historia. ¿Dónde? En la Mesopotamia. Y si aceptamos el relato bíblico de que la mayor parte de la población mundial después del diluvio entonces se concentraba en Babel, sería de esperar encontrar relatos históricos parecidos, como la creación, como el diluvio, dentro de estas histórias y tradiciones de grupos étnicos diferentes que después se fueron esparciendo entonces por el mundo. Y dados los muchos años de diversidad cultural, mientras la humanidad se esparcía por todo el mundo, entonces no es de extrañar que estas historias hayan adoptado sus propias influencias culturales a la hora de serem contadas. O sea, tanto los mitos mesopotâmicos como el relato bíblico surgieron de un recuerdo común. Y por eso existen varias perspectivas literarias sobre un solo evento real. Sin embargo, eso no significa que todas las historias sean verdaderas, pues todas son diferentes entre ellas. No existe una tradición cultural compartida. Existe, eso sí, diversidad cultural que influenció la manera en cómo los diferentes relatos eran contados en las diversas culturas alrededor del mundo. Por lo tanto, lo más probable es que tanto los relatos mesopotâmicos como el bíblico reflejen un conocimiento universalmente preservado de eventos que ocurrieron durante la historia prediluviana del planeta Tierra. Y las variaciones en estas historias fueron transmitidas por diferentes culturas que se desarrollaron después de la división de los pueblos en la confusión de lenguas en la Torre de Babel. Así que para nosotros es claro que el relato de la creación bíblica no es un plagio de antiguos mitos mesopotâmicos, porque incluso si paramos a pensar un poco, debemos recordar que los asirios que dominaron a altura la Mesopotamia y los babilonios que dominaron después de estos, siempre fueron acérrimos enemigos de los hebreos, al punto de ser responsables por invadir, matar e incluso de destruir Jerusalén. Por lo tanto, se debe hacer la siguiente pregunta. ¿Será razonable afirmar que los hebreos copiaron el relato de un pueblo que los oprimía y que los describen como crueles opresores? Yo creo que no. ¿Y tú? ¿Qué piensas en cuanto a esto? Deja tu comentario en el video y no te olvides de estar presente en el próximo tema. Recuerden que todos los viernes a las 21:30 hora de España tendremos un nuevo estudio. Que Dios te bendiga y buenos estudios.